Entonces vamos a trabajar sobre lo que es el diseño del proyecto de grado. Voy a empezar pues refiriéndome a los siguientes temas, ¿no? Primero pues qué es el proyecto de grado. Dentro del proyecto de grado, qué es el estudio de caso, el análisis explicativo de la estructura del estudio de caso, algunas sugerencias metodológicas para llevar a la práctica el proyecto de grado, el estudio de caso, perdón, y pues al final preguntas y respuestas en caso de que las hubieran por parte de quienes me están escuchando. Empezamos entonces recordando o aclarando qué es el proyecto de grado, sobre todo en lo que tiene que ver con la fundamentación de este instrumento. Bueno, lo que nos manifiesta los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado es que nosotros tenemos que concebir esta herramienta como un proceso de innovación. Innovación en lo que tiene que ver a evaluación del aprendizaje. Hay que recordar que en este contexto de pandemia en el cual nos encontramos, se buscó una alternativa para evaluar a los estudiantes del tercer año de bachillerato, buscando el desarrollo de las habilidades y todo esto relacionándolo con el perfil del bachiller ecuatoriano. Entonces, es un proceso emergente porque surgió dentro de la emergencia sanitaria del COVID-19 como un proceso alternativo al examen de grado estandarizado, que es lo que se aplicaba. Entonces, ante la imposibilidad de llevar a efecto este examen estandarizado por las diferencias que hay entre los estudiantes de las unidades educativas, el acceso a tecnología, etcétera, se vio en el proyecto de grado una manera innovadora, una manera flexible de poder trabajar con este componente. Por lo tanto, el proyecto de grado es un proceso que está articulado con el trabajo que estamos llevando en este plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Es un plan flexible, por lo tanto, nosotros sabemos que los chicos, dependiendo de las diferencias que hay, están aprendiendo con estilos y ritmo de aprendizaje propios, ¿no? No solo de cada estudiante, a veces también característicos de nuestras instituciones. Entonces, este proyecto de grado lo que ofrece es atención a esa diversidad para poderse insertar dentro de un sistema educativo flexible que nos permite evaluar a todos nuestros estudiantes. Es un proceso contextualizado porque el proyecto de grado tenemos nosotros que verlo como un trabajo académico, ¿sí? Que puede ser de tipo científico, técnico o tecnológico. Esto en cuanto a la relación que tenga con la oferta educativa que está en una institución, ¿no? Entonces, pues quienes trabajamos con bachillerato en ciencias, quienes tienen el bachillerato técnico, educación intercultural bilingüe, etcétera. Entonces, hay que contextualizar este trabajo de acuerdo a la oferta educativa de la institución que está organizando el mismo. Listo, entonces, ¿qué podemos decir del proyecto de grado, no? Como decimos que es contextualizado de acuerdo a la realidad de la institución que está organizando el proceso, entonces nosotros vamos a ver que el proyecto de grado puede ser de dos tipos. Puede ser un estudio de caso o puede ser un proyecto demostrativo. En el caso del estudio de caso, este es un trabajo científico que se va a desarrollar para todos los estudiantes que están en el bachillerato general en ciencias. Y como mencionaba mi compañero, decía, pues esto se debe realizar bajo las orientaciones curriculares de investigación, ¿sí? Que se denominan OSI, y estas orientaciones curriculares de investigación no son otra cosa que los ámbitos con los cuales nosotros hemos trabajado los proyectos interdisciplinares el año lectivo anterior y el presente año lectivo. El proyecto demostrativo, por otra parte, es pues un trabajo que se va a desarrollar en aquellas instituciones que cuentan con la oferta de bachillerato técnico y en este caso lo que guía el trabajo del bachillerato técnico van a ser las competencias generales de la figura profesional en la cual están los estudiantes. Si bien se ofertan estos dos tipos de trabajo, ¿no? El estudio de caso y el proyecto demostrativo, esto se puede articular perfectamente con lo que es educación intercultural bilingüe y también etnoeducación afroecuatoriana. En el caso de la educación intercultural bilingüe, lo que se busca a través del desarrollo del proyecto de grado
es que los estudiantes puedan fortalecer la identidad lingüística y cultural de los pueblos y nacionalidades indígenas a los cuales se pertenece. Mientras que en la etnoeducación se fortalecen los dialectos, saberes, historia y la cosmovisión del pueblo afroecuatoriano. Entonces, como podemos ver, decíamos, es diversificado, se trata de prestar atención a todos los estudiantes de todas las ofertas educativas, ¿no? Algo que tienen en común, tanto el estudio de caso como el proyecto demostrativo, es que los dos tipos de trabajo se van a evaluar por rúbricas. Esas rúbricas ya están establecidas, ya no las proporciona el Ministerio de Educación, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, sabemos ya cómo se va a evaluar, hay que dar a conocer a los estudiantes cómo se va a hacer esa evaluación con la finalidad de que el trabajo que los chicos realizan se ajuste a lo que la rúbrica solicita, la nota máxima, y entonces el trabajo sea de calidad y se pueda obtener los resultados esperados, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la fundamentación de lo que es el proyecto de grado. Me corresponde entonces a mí trabajar lo que es el estudio de caso, ¿sí? Y como les decía, quiero refrescar rápidamente cuál es la estructura del estudio de caso. Entonces, voy a empezar diciendo, pues, qué es el estudio de caso dentro de esta modalidad de proyecto de grado. Cuando hablamos de estudio de caso, nosotros nos estamos refiriendo a una estrategia de investigación en la cual se está relacionando varios elementos que están presentes en los diferentes contextos en los que se insertan nuestros estudiantes, con los enfoques distintos también del aprendizaje y desde una perspectiva interdisciplinar. Entonces, tiene un acercamiento a lo que son los proyectos interdisciplinares que hemos venido trabajando a lo largo de este año lectivo. Y efectivamente, pues no se puede evaluar de una manera distinta a la que han venido trabajando los chicos. Por lo tanto, esta herramienta está basada también en la forma en que se planificaron nuestros proyectos interdisciplinares, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estudio de caso los chicos deben realizar? Porque hay varios tipos de estudio de caso. En el caso de los estudiantes que están en los bachilleratos en ciencias, pues lo que se solicita es que se trabaje con un estudio de caso de tipo descriptivo. Entonces, los alcances de este estudio implican que los estudiantes van a cumplir el propósito de analizar el tema que se han propuesto de la misma manera en que ocurre dentro del contexto real, ¿sí? Entonces, no es necesario que haya una experimentación, que haya un trabajo de campo. Recordamos, ¿no? Que al igual que el año anterior, todavía estamos viviendo los efectos de esta pandemia, entonces no es aconsejable pues que los chicos salgan, que tengan que estar buscando información por fuera, sino que se puede trabajar dentro de su propio círculo familiar, como lo vamos a ver, ¿no? Este estudio de caso, entonces, va a estar estructurado por secciones o por partes. Vamos a reconocer nosotros aquí 4 partes en el estudio de caso. La primera, que hace referencia a la delimitación del estudio de caso. En la segunda, el desarrollo del estudio de caso, las conclusiones y recomendaciones, la tercera parte, y la parte final, las referencias y anexo. En lo que respecta a la delimitación, nosotros podemos decir que esta sección va a guiarse por las 2 preguntas planteadas. Aquí los estudiantes van a determinar cuál es el alcance del estudio de caso, ¿sí? O sea, hasta dónde voy a abordar, qué voy a investigar, qué es lo que voy a analizar, a describir, ¿no? Entonces, eso es lo que el estudiante tiene que plantear a través de los diferentes elementos que integran la delimitación del estudio de caso. En la segunda parte, entramos ya a lo que es el desarrollo del estudio de caso. Entonces, esta es la parte medular, digamos, la parte central, la parte quizás un poco más extensa del trabajo, porque aquí los estudiantes presentarán, perdón, ya en detalle el contenido del estudio de caso que han estado desarrollando, que delimitaron en la primera parte, ¿no? Entonces, aquí ya tienen que apoyarse un poco en bibliografía, hacer ejercicio de redacción para ir analizando, describiendo todo aquello que ellos están investigando. Ya para la tercera parte, los estudiantes lo que van a plantear es qué resultados obtuvieron.
ellos están cumpliendo con un proceso de investigación, entonces en esta sección dan a conocer qué es lo que se encontró, ¿no? Cuáles son los hallazgos. Y finalmente, en la sección 4 de referencias y anexos, los estudiantes dan fe de los documentos que utilizaron para construir el desarrollo del estudio de caso, libros, textos, revistas, pero yo diría también de los instrumentos que construyeron para el desarrollo del estudio de caso, ¿no? Porque muchas veces los chicos plantean una encuesta, elaboran una tabla estadística, elaboran un gráfico, entonces esos ya son instrumentos que ellos han construido para poder realizar este estudio de caso, ¿no? Entonces eso lo colocamos en esta sección de referencias y de anexos. Esta es la estructura general entonces del estudio de caso. Vamos viendo ya qué es lo que contiene o cuáles son los elementos que deben estar presentes dentro de cada una, ¿no? Entonces, comenzaríamos por la primera parte, ¿sí? Hablando ya de la estructura del estudio de caso y vamos a tratar de ir conjugando esto ya con el análisis de un caso práctico, como les decía, del trabajo que se desarrolló en nuestra institución en el año anterior. Bueno, decíamos entonces que el estudio de caso, pues, va a estar formado en la primera sección, ¿sí? Por 5 elementos. Estos elementos son la introducción, los antecedentes, la definición del estudio de caso, la justificación y los objetivos. Entonces, comencemos por lo que es la introducción. Cuando los estudiantes plantean la introducción, lo que se necesita son que en esa sección estén presentes 2 elementos. Primero, el estudiante nos tiene que ofrecer aquí una visión panorámica del trabajo que ha realizado. Es un estudio científico que quien lo va a leer, el primer acercamiento que va a tener es a la introducción. Entonces, en la introducción se va a invitar al lector, ¿sí? A que tenga una vista general. Si yo le voy a contar, como quien dice, el resumen de todo lo que pasó. Como si fuera una película, yo lo resumo y lo pongo aquí en la introducción. Por esta misma situación, se aconseja que la introducción, si bien se coloca al inicio del trabajo, no se construye al inicio, sino que se construye al final. Los estudiantes no pueden resumir algo que todavía no han hecho. Entonces, una vez que el trabajo se concluye, ahora sí ellos pueden redactar la introducción, ¿no? Entonces, es el proceso lógico de investigación. Primero desarrollo el trabajo y luego lo resumo, pero ya al colocarlo va primero la introducción, ¿no? En la segunda parte o el segundo elemento, los estudiantes hacen referencia a los antecedentes. Los antecedentes deben incluir una explicación del contexto social, político, cultural, geográfico, histórico, etcétera, donde surge ese problema que ellos están investigando. Y por lo tanto, aquí se debe hacer también la descripción de ese contexto, ¿no? Entonces, hay que describir, hay que explicar el contexto, el fenómeno que yo estoy estudiando de manera específica, ¿sí? Dentro de ese contexto, voy analizando y relacionando con los elementos que están en el entorno natural y social. Son las cosas que deben constar en los antecedentes. Terminada esta parte, nosotros vamos ya a la definición del estudio de caso o a la definición del problema, podríamos decir también. Entonces, aquí sí ya más concretamente explico cuál es ese suceso, lo que yo estoy investigando, lo que me ha llamado la atención, sobre lo que quiero conocer, sobre lo que quiero desarrollar mi trabajo de investigación. Entonces, es ya un trabajo descriptivo donde yo voy a presentar todo el contexto que ya planteé en los antecedentes, ¿no? O sea, poco a poco me voy centrando más, me voy acercando más a aquello que voy a investigar. Continúo con la cuarta sección, que es la justificación. Cuando los estudiantes justifican, lo que hacen es exponer argumentadamente qué razones motivaron el desarrollo de este trabajo, ¿sí? Y por qué este trabajo que se ha desarrollado es pertinente, ¿sí? ¿Por qué vale la pena investigar esto? ¿Por qué fue importante para el estudiante? Entonces, aquí ellos están haciendo un ejercicio de reflexión para darle valor a aquello sobre lo cual ellos han estado investigando, ¿no?
Y ya para cerrar esta sección, los chicos se refieren a los objetivos. Los objetivos delimitan ya completamente el trabajo de investigación. Por ello es que se solicita que los objetivos sean claros, sean concretos, sean medibles, sean observables. Si nosotros planteamos o ayudamos a que los chicos planteen objetivos claros, los chicos van a tener un norte donde ellos van a saber, esto me toca hacer primero, sigue esta parte, luego tengo que continuar así y van a poder ir desarrollando el trabajo de investigación, ¿no? Si los objetivos están un tanto desviados, no están claros, los chicos no saben qué hacer. Y ahí es cuando los tutores tenemos el problema de que los estudiantes no avanzan. ¿Por qué? Porque están esperando que nosotros a cada momento les digamos cuál es el paso siguiente a dar. Mientras que si ellos han comprendido con claridad los objetivos, saben cómo deben proceder seguido, ¿no? De terminar cada una de estas fases. Voy a permitirme entonces compartir este trabajo, como les decía, en lo que respecta a la primera sección, ¿no? Ustedes pueden apreciar, espero por favor que puedan apreciar, no sé si estoy compartiendo el estudio de caso, ¿eh? Espero que puedan estarlo observando, ¿no? Este es el trabajo que se realizó el año anterior, ¿no? Bueno, nosotros empezamos por una portada donde se planteaba el tema ya que los estudiantes pues van a desarrollar. En este caso, el tema elegido fue el siguiente: efectos del confinamiento decretado por la crisis sanitaria del COVID-19 durante los meses de abril y mayo del 2020 en los hábitos de sueño y vigilia de los integrantes que conforman mi círculo familiar. ¿Sí? Es lo que se planteó con el estudiante. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes pues que en esos meses estábamos todavía en una situación de confinamiento mucho más fuerte de la de ahora, con muchas más restricciones. Entonces, lo que se sugería es que los chicos investiguen dentro de lo que les es cercano, ¿no? Y en el caso del estudiante, pues, que desarrolló este trabajo, él lo hizo con su grupo familiar con el cual convivía, ¿no? Y entonces, ¿qué le interesó? Bueno, yo quiero trabajar dentro del ámbito de COVID-19, quiero ver cómo es que ha variado eso del sueño, de la vigilia, de mis familiares, de mis padres, de mis hermanos. Eso fue lo que se planteó, ¿no? En este caso. Entonces, decíamos, en la primera sección, pues los estudiantes avanzan ya en lo que es la introducción. Entonces, la introducción, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es la invitación a que el lector sepa qué es lo que se ha trabajado. Entonces, se hace referencia, por ejemplo, al tema que se ha desarrollado, ¿sí? Hago una breve referencia a por qué es importante desarrollar ese trabajo. Explico en un siguiente párrafo, ¿sí? Cuáles son los efectos, o sea, de dónde surgió, o sea, me refiero de manera breve al contexto en el cual surge este estudio, defino cuáles son las consecuencias, ¿sí? Acuérdense que estoy contando un resumen y yo también planteo, ¿sí? O les invito a los lectores a que ellos avancen hacia los resultados y tengan también la oportunidad de formar su propio criterio en base al trabajo que se hizo en un grupo reducido, ¿no? Esta realidad puede que no sea la que se presenta en otro grupo familiar. Como ustedes pueden ver, aquí estamos nosotros planteando incluso el número de palabras. La rúbrica de evaluación a la cual me refería plantea que la introducción no debería llevar más allá de 250 palabras. Entonces, es bueno que nosotros les recordemos a los chicos eso, ¿sí? Ellos incluso van contando en el momento en que desarrollan, con la finalidad de que vayan centrando sus ideas, ¿sí? Si no, a veces los chicos tienen la tendencia como a dilatarse demasiado, a redundar demasiado, y hay que enseñarles, hay que apoyarles para que concreten sus ideas y puedan trabajar mejor en este sentido, ¿no? Entonces, hasta ahí ustedes pueden observar cómo se planteó la introducción. Acá tenemos los antecedentes, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablábamos de los antecedentes, nosotros decíamos, aquí tenemos que explicar de una manera sintética, la rúbrica nos dice las características del contexto, los aspectos naturales, sociales, la relación que existe entre ellos. Entonces,
como el tema se trataba de la vigilia y el sueño y cómo se ha visto afectado por el COVID-19, el estudiante comienza redactando, por ejemplo, dónde surgió esta enfermedad, ¿sí? Cómo fue la historia de que desde China nos llegó la enfermedad acá, cuáles fueron las medidas que se iban adoptando. Entonces, aquí ya hay un ejercicio de investigación, porque el estudiante tuvo que recurrir a todo lo que iba saliendo, como hacer un historial para irlo contando en los antecedentes, ¿no? Miren, nos menciona, por ejemplo, acerca de las medidas sanitarias que se aconsejaban, ¿ya? El distanciamiento social, el lavado de manos, y aquí sí empieza ya a centrarse en el problema. En este tercer párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el estudiante? Y perdón que lo lea rapidísimo. Nos dice, el encierro obligado alteró los horarios habituales de vigilia y sueño de la población, pues al permanecer más tiempo en casa, ya no era preciso dormir o levantarse a la hora acostumbrada para trabajar o estudiar, situación que afectó las actividades productivas, académicas y recreativas en muchas personas, ¿no? Entonces, es aquí donde él ya está diciendo, esto es lo que yo quiero saber por qué o cómo está pasando. ¿Sí? Acuérdense que va a describir esa realidad, ¿no? Una vez más, la recomendación en el número de palabras es de 250, aquí llegamos a 241. Avanzamos en estos elementos que incluyen la primera sección, ¿no? del trabajo de grado y vamos ya a la definición. Cuando nosotros estamos en la definición, entonces aquí ya hay que centrarse más, el problema, la realidad, el contexto ya en el cual está, ¿no? Entonces, detallando aquellas características específicas del problema que vamos a analizar. Entonces, aquí ya nos está diciendo dónde voy a investigar, dónde vive el estudiante, ¿sí? Dentro de qué contexto se está desarrollando este trabajo, que era pues la obtención del título de bachiller a través del trabajo de grado, nos está describiendo ya con quiénes trabajó, a quiénes investigó, ¿sí? Y nos cuenta cómo ha sido cómo se vive el problema en casa, porque es un trabajo realizado en casa, ¿no? Entonces, miren, nos dice, nos dificulta para los horarios de alimentación, de estudio, de trabajo, de descanso. Yo creo que eso es algo que se repitió en todas nuestras casas, incluso, cada uno podemos contar cómo vivimos esa experiencia, pues es lo que está haciendo el estudiante acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, luego dice, ¿por qué esto es un problema? Porque si no dormimos las horas suficientes, esto nos ha de afectar de alguna forma. Y sobre eso es sobre lo que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, igual, el estudiante inscribe el trabajo dentro de las palabras recomendadas, 250, se aborda 241 palabras. Elemento número 4 de la primera sección, nos referimos entonces a la justificación. Justificamos argumentadamente diciendo por qué el trabajo es pertinente, por qué se puede desarrollar, cuál es la relevancia, la importancia del estudio, ¿no? Entonces, en estos párrafos, miren, son 3, 4, 5 párrafos que el estudiante resalta, ¿no? Cómo fue ese proceso que él eligió y por qué es importante para él, por qué se reviste de valor. Pero algo importante aquí también sobre lo que quiero resaltar es que no solo nos referimos a qué, o sea, qué es de importante, ¿no? Sino también cuáles son las limitaciones que hubieron en el desarrollo de este trabajo. Y miren, el chico dice, para mí fue el limitado acceso a fuentes bibliográficas de tipo físico sobre todo, ¿no? Y que no pudo hacerlo con una población más amplia. El chico me decía a mí, por ejemplo, es que mi familia es grande, pero como estamos encerrados, no puedo salir, no puedo ir a preguntar, no puedo ir a visitar. Y bueno, estaba manejando todo por internet, con encuestas a través de Google Drive y todo eso, ¿no? Pero siempre había la complicación, no teníamos todavía mucha destreza en ese manejo y eso complicaba, ¿no? Pero importante, no nos cuenta solo cuáles fueron las limitaciones, sino sobre todo qué hizo para solucionarlas. 244 palabras de 250 sugeridas para este elemento, ¿no? Y el último elemento de la primera sección, que son los objetivos generales. Entonces, cuando hablamos de objetivos generales, lo que la rúbrica nos pide es lo siguiente, ¿no? Describir de forma clara qué es lo que queremos lograr con el estudio de caso, que el objetivo sea medible, que sea alcanzable. Entonces,
Bueno, las sugerencias nosotros las conocemos ya, utilizar verbos en infinitivo, ¿sí? Entonces, todo eso está planteado aquí. Por ejemplo, determinar los objetivos del confinamiento decretado por la crisis sanitaria en los hábitos de sueño y vigilia de los integrantes de mi grupo familiar a partir del análisis de información bibliográfica y la contrastación con información recopilada. Ustedes recordarán pues lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Qué, cómo, para qué? Entonces, eso les ayuda mucho a los chicos a plantear los objetivos. Este es el objetivo grande. Entonces, ¿cómo logro el objetivo grande, el general? A partir de objetivos pequeñitos, de pasos más pequeños. Entonces, aquí pues se planteó dos, ¿no? Si yo quiero determinar los efectos del confinamiento sobre los hábitos de sueño y vigilia, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a identificar cuáles son los hábitos de sueño y vigilia, ¿sí? Antes y después del confinamiento. Y una vez que yo ya sepa eso, voy a determinar, ¿sí? Como dice los efectos, voy a determinarlo en síntomas físicos, en síntomas psicológicos que los participantes están experimentando. Entonces, como les decía hace un momento, esto ya le explica al estudiante qué tiene que hacer. O sea, vas a empezar a trabajar primero identificando los hábitos de sueño y vigilia. Y luego, ¿qué vas a hacer? A determinar objetivos. Esta es entonces la primera parte, ¿no? De este trabajo de desarrollo del estudio de caso. En la siguiente sección o en la parte 2, ¿sí? Nosotros nos referimos ya entonces al desarrollo del estudio de caso. Hasta aquí lo que hemos hecho es delimitar. Entonces vamos ahora sí a desarrollar. Cuando desarrollamos, nosotros incluimos 4 elementos: el marco conceptual, el marco metodológico, los resultados obtenidos y el análisis de resultados. Al hablar de marco conceptual, nosotros nos vamos a referir entonces a una definición clara de todos los elementos, los términos, una definición que incluye conceptos y categorías de investigación. Entonces, esto tiene que estar muy relacionado con el tema. El tema decía hábitos de sueño, hábitos de vigilia, entonces obviamente que esos dos términos deberían estar explicados en el marco conceptual. El marco metodológico, ¿sí? Por su parte, en cambio, se refiere a las estrategias que el estudiante va a seguir para lograr describir, ¿no? Trabajar con este problema de investigación. Por lo tanto, aquí lo que se sugiere es que se trabaje en torno a 3 aspectos. Determinarlo, a la estrategia, ¿no? Determinar mi marco metodológico según las características que el problema tiene, según las características que el contexto de investigación presenta y también el tipo de estudio que voy a realizar. La metodología tiene que adecuarse a eso, ¿no? A mi realidad, a lo que está a mi alcance, a lo que voy a necesitar. Entonces, eso se plantea en esta parte. Tercer elemento, resultados obtenidos. Aquí los chicos tienen que describir ya qué es lo que encontraron tras el proceso de investigación, tras observar los elementos del contexto, elementos que ya fueron definidos en el marco conceptual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los logró definir? Haciendo la aplicación de la metodología. Y me lleva esto a la última parte, que es el análisis de resultados, donde yo examino estos resultados, pero aquí doy un paso más, ¿sí? Y no me dedico solo a describir, ¿sí? Sino que yo también ya planteo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero que es pertinente frente a estos resultados. O sea, ¿cómo se explica esto? O sea, yo pongo aquí ya la postura crítica, ¿sí? O sea, pongo mi parte. Porque para todo esto yo me baso, como decíamos, en el marco conceptual, en la metodología. Entonces, ahora, la teoría científica dice esto, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, esto lo trabajamos con un proceso de triangulación. La teoría científica dice esto, ¿sí? La información empírica, los resultados que encontré me dicen esto. Ahora, ¿qué digo yo? Entonces, el estudiante reúne esos 3 elementos y empieza a construir el análisis de resultados. ¿Cómo se ve esto en la práctica, no? Entonces, el siguiente elemento, pues, que nosotros tenemos aquí, ¿sí? En el siguiente elemento, habíamos quedado hasta los objetivos. ¿Sí? Voy a tratar de ser breve en esta parte. Pues aquí está el marco conceptual, ¿no? No vamos a leer todo el marco conceptual porque, como decíamos, es la parte ya más voluminosa del trabajo.
La rúbrica nos dice que esto debe tener un máximo de 900 palabras. Lo importante es que aquí se incluyan todos los conceptos, categorías que están relacionadas con el tema. Por ejemplo, aquí se ha trabajado acerca de la crisis sanitaria, ¿sí? El estudiante describe qué es la crisis sanitaria, va contando toda la historia de cómo se desarrolló en el mundo, en Ecuador, ¿no? ¿Qué es el confinamiento? ¿Sí? Porque es una medida de prevención, se explica también aquí, los efectos del confinamiento. ¿Ya? Esto es consulta, esto se va consultando en fuentes para construirlo, ¿no? Y miren que termina hasta acá, perdón, ya me pasé. Termina esto aquí hasta esto de los efectos del confinamiento y alcanza 880 palabras, ¿no? Como esto es una consulta en fuentes bibliográficas generalmente, ¿sí? Se puede también hacer algunas entrevistas acá, es importante que aquí los estudiantes utilicen normas APA. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, en este párrafo se está haciendo la cita. Entonces, aquí, ¿qué se puede aconsejar? Que los chicos vayan trabajando, si es que están haciéndolo con un computador, ¿no? Aunque sabemos que también se puede hacer el trabajo a mano, pero van consultando y van construyendo a la par las referencias bibliográficas. Lo que le suele pasar a los jóvenes en este tipo de trabajos es que encuentran una información muy buena en algún libro, en algún periódico, en algún texto, ¿sí? Y la tratan de llevar a su trabajo, ¿sí? Van contextualizando, van parafraseando y siguen. Y después cuando les toca construir las referencias, no saben dónde está la información. Entonces, hay que irles enseñando a los chicos que esto se realiza a la par. ¿Sí? Consulto la información bibliográfica, parafraseo, ocupo en mi trabajo y enseguida referencio, ¿no? O sea, enseguida voy a las referencias bibliográficas. Ese es un consejo incluso bueno, nosotros en Bachillerato Internacional decimos probidad académica, ¿no? Honestidad académica. El siguiente elemento es el marco metodológico. Aquí decíamos qué técnicas utilicé para poder desarrollar este estudio de caso. Entonces, en este marco metodológico, las sugerencias son 500 palabras. Aquí se está planteando las técnicas, ¿no? El análisis documental y la encuesta. Eso es lo que se ocupó para este estudio y luego se hace una descripción, ¿no? De cómo se va a utilizar estas dos situaciones. El formulario se trabajó a través de un formulario en Google Drive. Aquí nos explica qué es lo que va a hacer, en cuántas fases, dice, por ejemplo, seleccionar el tema, delimitarlo, nos cuenta, miren, qué técnicas va utilizando para hacer eso, ¿no? Entonces, eso es lo que recoge, pues, la metodología. En una segunda fase, la construcción de la información bibliográfica, del instrumento. Acuérdense que aquí es importante que los chicos primero tengan la parte científica y en base a eso construyen cualquier instrumento de investigación, ¿no? Porque entonces ellos ya se han empapado del caso, ya saben qué es lo que deben preguntar, ya saben cómo van a diseñar esas herramientas. Tercera fase nos dice, ahora sí apliqué ya la encuesta, en base a los resultados organizo, tabulo, elaboro tablas y bueno, voy sacando ya los resultados. Y al final, pues, ¿qué hago? Construyo el informe. 406 palabras de 500 sugeridas, o perdón, establecidas en la rúbrica de evaluación. Parte 4 de la segunda sección hace referencia a los resultados. Entonces, aquí yo les hago notar esto, ¿no? El estudiante dice, en el anexo 2, acuérdense que en la parte 4 nos decía podemos tener referencias o anexos. Entonces, no hay necesidad de poner todas las tablas en el trabajo. Eso se pone en la sección de anexos. El lector, el evaluador, cuando llegue a esta parte y me dicen en el anexo 2 están las tablas, pues él va a ver si considera leer esas tablas, si considera analizarlas, ¿sí? Entonces no las colocamos aquí. ¿Por qué razón? Porque a continuación el estudiante realiza la descripción de esas tablas. Entonces miren que aquí, por ejemplo, va contando cuáles fueron los resultados que obtuvo en base a la información que sacó con la aplicación de la encuesta. Entonces, eso lo va contando aquí, por ejemplo, lo que es la información demográfica, los hábitos de sueño y vigilia. Sí, la encuesta también tenía una pregunta sobre los síntomas y hasta ahí.
505 palabras, ¿ya? Entonces, aquí sí, bueno, les digo, ¿no? Está un poquito quizás excedido de lo que dice la rúbrica, de lo que la rúbrica me parece que plantea 500 palabras nada más, pero bueno, no es que se pasa, no es que se pasa mucho tampoco, ¿no? Y podríamos decir que se compensa con otras en las cuales tenía menos palabras de lo que estaba sugerido allá. Y entonces con esto nosotros llegamos ya al análisis de resultados. Aquí es lo que decíamos, ¿no? Para hacer este análisis hay que contrastar lo que dice la teoría científica, lo que encontré en la encuesta, lo que digo yo. O sea, ya voy poniendo mi postura crítica acá, ¿no? Entonces, miren que comienza el chico, por ejemplo, describiendo los resultados, cómo fueron. Aquí ya me dice, veo que sí está variando, sube, baja, si afecta, hay menos horas de sueño, hay más horas de sueño, hay menos horas de vigilia, hay más horas de vigilia, en base a lo que se ha identificado, ¿no? Y aquí ya va contando los síntomas, ¿sí? Entonces, miren que dice, los síntomas comunes son, por ejemplo, en los varones, esto depende de la encuesta, dice ansiedad, en las mujeres se le encuentra que se ha generado tristeza, nos cuenta más o menos los porcentajes, ¿no? Otros síntomas como aburrimiento, cansancio, etcétera, es lo que el chico estaba encontrando, acuérdense, esto en su grupo familiar. Y aquí viene esta parte importante. Miren, todo esto es información empírica, los primeros párrafos. Y aquí dice, estos resultados son similares a lo que se encontró en España. Entonces, aquí ya me está comparando con la teoría científica, con lo que él consultó. Y la última parte, desde mi experiencia. O sea, ya está poniendo la postura crítica, ¿sí? El criterio del autor. Entonces, es lo que nos está solicitando la rúbrica, ¿no? La guía nos indica esto. Hay que tomar en consideración también que son para muchos de los chicos los primeros pasos en investigación, les cuesta bastante, ¿sí? Y de ahí que es un proceso que se debe más bien seguir potenciando, pero que nos muestra ya cómo se lleva a la práctica este trabajo de grado. Ya, vamos terminando entonces esta presentación con la tercera sección. Acá nos habla pues ya de la tercera parte. Aquí se aborda conclusiones y recomendaciones, ¿sí? Entonces, en las conclusiones pues hacemos la síntesis de los hallazgos, o sea, voy resumiendo ya todo lo que venía diciendo en las partes anteriores, pero también aquí yo puedo hacer la interpretación de los resultados que hallé, ¿no? En base a toda la información que he recopilado. Y en las recomendaciones, pues, consiste en plantear sugerencias generales elaboradas a partir de los resultados que se obtuvo en el estudio de caso. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Me quiero referir a la última parte, que también es cortita, las referencias y los anexos, esto es muy claro, ¿no? Si nosotros decimos que vamos a hablar de referencias, pues aquí yo voy a enumerar o voy a enlistar, más bien dicho, los libros, los textos, los artículos de prensa, científicos, etcétera. Y lo que nos dice, tratemos de clasificarlos. O sea, que los chicos pongan primero libros, luego artículos, luego revistas, para que vayan teniendo ese orden, ¿no? Y aquí algo sí, se sugiere utilizar o hay que utilizar con los chicos normas APA. Acuérdense que tenemos que promover honestidad académica en los estudiantes también. Los anexos, pues aquellos elementos que se construyó, que se utilizó información agregada al estudio de caso, ¿no? Por eso decíamos, aquí hay tablas, aquí pueden haber gráficas, las encuestas, lo que el estudiante hizo, construyó para trabajar en esta parte. Esto es un refuerzo de los datos, esto es como adicional, ¿no? Entonces, esta es una partecita que va un tanto ahí separada, pero no es que sea menos importante, ¿no? Veámoslo rapidísimo aquí en el estudio de caso que estamos presentando. Entonces nos habíamos quedado en el análisis, perdón. La siguiente, aquí estoy entrando a la otra sección. Decíamos aquí hay dos situaciones, ¿no? Conclusiones y recomendaciones. Entonces, aquí hay que tomar en consideración que las conclusiones tienen que ir en relación con el tema que planteé. El chico decía, quiero saber cuáles han sido los efectos del confinamiento sobre los hábitos de sueño y vigilia. Entonces, las conclusiones tienen que responder a eso. Entonces, por eso dice, los principales efectos del confinamiento son
estos de acá, ¿no? Y aquí voy contando qué es lo que he encontrado. Aquí en las conclusiones también usamos triangulación, o sea, contrastar teoría científica con información empírica obtenida de la encuesta y el criterio del autor. O sea, que vaya el chico ya explicando, que vaya interpretando, como decía, ¿sí, no? Y otra conclusión, pues nos dice acá cuáles son los efectos, ¿no? Entonces, ha traído una serie de síntomas y nos cuenta, una vez más, teoría científica, información empírica, criterio del autor. 250 palabras, aquí está planteado en 190 palabras. En las recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones van a la par, ¿no? De las conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues aquí hace algunas recomendaciones a quién, ¿no? Hay que ser concretos. ¿A quién recomiendo? Entonces dice, por ejemplo, a los padres de familia, restablecer los hábitos de sueño, tener más cuidado, o sea, tratar de tener más control en esto. Al grupo familiar, tomar en consideración estados de ánimo, ¿sí? Para tratar de apoyar a la familia que está sintiendo esta tristeza, este aburrimiento que describía antes, ¿no? Y bueno, una recomendación final, quizás más general, nos dice seguir investigando sobre esto, ¿no? El trabajo que se hizo es muy corto, es bastante reducido y dice, yo creo que se debe investigar más, una población más detallada, más gente, ¿no? Para ver si lo que ocurre en mi familia es lo mismo que está ocurriendo en el resto de la población. Entonces, esta sería la sección 4. Perdón, aquí me parece que debe ser 209, no creo que sean 2019 palabras. Referencias, entonces miren ustedes, ahí está, por ejemplo, bueno, quizás no está clasificado, como vemos, aquí es importante, los chicos nos ponen los enlaces de dónde han sacado, ¿sí? Nos van diciendo también cuándo fue la última fecha en la que tuvieron acceso, porque la información que está en Internet, pues hoy día está, mañana no, entonces siempre está variando, por eso es importante tener esto, ¿no? Entonces se va citando, se va utilizando norma ZAPA, y aquí están los anexos, ¿no? Las tablas que decíamos, lo que había construido, todo lo que utilizó para sacar la información. El trabajo termina, como ustedes pueden observar, en 18 o 19 hojas, pero esta última hoja, pues las dos últimas en realidad ya son los anexos, ¿no? La referencia y los anexos, entonces podemos decir que el cuerpo del trabajo se ha concluido ya todo el estudio de caso en 16 páginas. Este es el estudio de caso, ¿no? Yo sé que ustedes desarrollaron también el trabajo de sus instituciones, tendrán ustedes mejores quizás, no digo ejemplos, sino trabajos también que pudieran compartirnos a nosotros, pero como una guía para lo que tenemos que realizar, me pareció adecuado presentarlo a este, ¿no? ¿Qué puedo decir ya? Pues que los estudiantes necesitan la orientación del docente guía. Solamente con la orientación del maestro los chicos pueden elaborar el estudio de caso que se han propuesto. Entonces, no es un trabajo que a los chicos les enviamos y les dejamos solos. Hay que estar con ellos, hay que acompañarlos en el desarrollo de este trabajo. De ahí que yo me permito sugerir lo siguiente. Las sugerencias que yo voy a realizar son en base a la experiencia. Yo también dirigí un proyecto de grado el año anterior, que es el trabajo que les compartí a ustedes. Entonces, en base a mi experiencia, a lo que se ha conocido, se ha trabajado, yo he trabajado en bachillerato internacional y bueno, ahí desarrollábamos monografía, entonces ya teníamos cierta experiencia en el manejo de este tipo de proyectos, ¿no? Que son incluso un poco más reducidos que la monografía del BI. Entonces, en base a eso, yo me permito sugerir lo siguiente. Se debe socializar con claridad tanto a tutores como a estudiantes el proceso de desarrollo. Los chicos tienen que estar claros de qué es lo que tiene cada parte del trabajo, ¿sí? Y eso tiene que hacerlo el tutor. Entonces, el tutor mismo tiene que conocer cómo es la estructura del trabajo, cómo se hace, qué parte se pide, para que pueda orientarle al estudiante de qué es lo que se espera de él o de ella, ¿no? Para el trabajo que nos va a entregar. Verificar coherencia vertical y horizontal. Se pueden utilizar una infinidad de recursos. Hay matrices, por ejemplo, que nosotros hemos diseñado para que los chicos se vayan dando cuenta de que las categorías que se analizan en el tema son las categorías que deben estar incluidas en los objetivos, que deben estar incluidas en el marco conceptual, en el marco metodológico, en conclusiones, etcétera. En otras palabras,
Si en el tema dice efectos del confinamiento, sobre los hábitos de sueño y vigilia, esas son las categorías. Entonces, yo en cada parte del trabajo tengo que encontrar efectos del confinamiento, hábitos de sueño y vigilia. Entonces, coherencia vertical, coherencia horizontal en el desarrollo del trabajo de investigación. Proporcionar a los chicos orientación sobre el uso de recursos. O sea, tienes que buscar información del COVID, ¿en dónde? Yo debo ayudarle a identificar fuentes válidas para que los chicos puedan hacer el trabajo. Recuerden que esto está relacionado con los ámbitos que se trabajan en proyectos interdisciplinares. Entonces, los módulos, las guías, los libros ofrecen información o contienen información sobre lo que ellos pueden trabajar.